El texto que vamos a leer hoy, hermanos, está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 y siguientes. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús durmiendo en la parte de atrás, allá con su almohadita, tranquilo, y los discípulos gritando. Y saben que muchas veces nosotros somos así. Jesús está ahí, está tranquilo, pero nosotros estamos alborotados, desesperados, angustiados. Y aquí en esta palabra dice: Jesús estaba atrás, durmiendo, tranquilito, y ellos desesperados, y ellos angustiados. A veces somos usted y yo así, ¿no? Jesús está ahí, sereno, tranquilo, y nosotros perdidos, desesperados. Ellos van y despiertan al Señor: bueno, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? El agua se está entrando a esta barquita. ¿No te importa? Y eso les dice: ¿por qué tienen tanta fe? ¿Por qué dudan tanto? Le da una orden al mar: calla, quieto. Y ellos todavía siguen con susto, llenos de miedo, preguntándose quién era ese que hasta el viento y el mar le obedecen. Él tranquilo, ellos muertos de miedo. Él sereno, con poder y autoridad sobre las aguas, sobre las olas. Y él y ellos desesperados, llorando, angustiados. La acción de Dios y la acción del hombre. Dios tranquilo, sereno, Dios sabe. Y la acción del hombre, de los discípulos, inclusive eran los discípulos, no eran los fariseos, los que no creían en él, no eran los saduceos, no eran los ateos, eran los discípulos los que estaban con miedo en la barca con Jesús, la barca que es la iglesia, la barca que es nuestra comunidad eclesial. Y los discípulos en esa comunidad eclesial, teniendo a Jesús con ellos, muertos de miedo, angustiados. Tenemos al Señor y a su palabra con nosotros, pero estamos angustiadísimos, estamos llenos de miedo, llenos de temor, y Él está con nosotros. ¿Cómo les parece? Somos iguales, y Él viene y calma el viento, calma las olas y les dice: ¿por qué están tan angustiados? Y termina el texto y ellos todavía muertos de miedo, no entendían. A veces nosotros somos discípulos así, discípulos, que el Señor está con nosotros y estamos muertos de miedo. Estamos en la iglesia, sabemos que Él está con nosotros, parte para nosotros el pan, nos alimenta con su palabra y todavía tenemos miedo. Somos un pueblo de miedosos. El Señor que calma las olas, el Señor que calma la tempestad y el Señor que es el dueño de todo. Es que aquí Él nos muestra a un Jesús que está por encima de las olas, que está por encima del viento y que está por encima del miedo de los discípulos.
Yo solamente quisiera que hoy le pidiéramos al Señor que no tuviéramos tanto miedo, que seamos conscientes de que estamos en la barca con Él y que si yo estoy en la barca con Él no tengo por qué tener miedo. Usted está en la barca con Jesús, yo estoy en la barca con Él. Él está en la barca nuestra es la iglesia, es la comunidad de creyentes, es la comunidad de hermanos en la fe. Y si Él está con nosotros, a veces parece que está dormido, a veces parece que no se da cuenta. ¿Iba a naufragar la barca? No iba a naufragar la barca porque Jesús estaba ahí. Pero los discípulos corriendo desesperados, sacando agua de la barca, gritando, llorando. Y a veces nosotros somos iguales. Jesús está con nosotros en la comunidad, en la iglesia. Él nos celebra la Eucaristía, Él parte el pan, Él nos da su palabra y nosotros muertos de miedo y nosotros llenos de susto. Es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Señor Jesús, en este momento me siento como los discípulos. Tú estás en la barca, tú estás en mi vida, estás en la iglesia, estás en la comunidad de creyentes. Y tengo miedo. Las olas están ahogando mi barca, mi familia, mi hogar, mi proyecto. El proyecto de ser feliz, de construir una familia bonita. El proyecto de construir una comunidad parroquial bonita. Las olas son fuertes, Señor. El viento es fuerte. Y estoy empezando a sacar agua, a acudir a brujos, a acudir aquí y allá. Y hoy me doy cuenta, Señor, que lo que tengo que hacer es despertarte y decirte: Señor, es que no te das cuenta lo que está pasando. Señor, interviene. Señor, haz algo. Señor, ordena al viento, ordena al mar que se callen, porque estamos haciendo agua, Señor. Porque nos estamos ahogando, porque estamos pereciendo en el vicio, en la enfermedad, en la tristeza, en la angustia, en el dolor, en el deseo de muerte, en el deseo de suicidio. Estoy pereciendo, Señor. Hoy vengo a decirte y a despertarte, Señor, calma esas olas, Señor, doblega el mar. Señor, tú tienes una palabra de poder, Señor, tú puedes hacerlo. Señor, tú puedes calmar ese mar interno, ese viento huracanado interno que me produce tristeza, que me produce amargura, que me produce una desazón. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú puedes actuar con poder. Tú puedes hacer maravillas. Yo no tengo miedo, porque te he ido a despertar a ti. Señor Jesús, despierta. Señor Jesús, haz algo. Señor Jesús, actúa con poder. Señor Jesús, ven en ayuda mía, ven en mi ayuda. Sácanos adelante, porque tú tienes poder, Señor Jesús. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Hoy, Señor Jesús, creo en tu poder. Hoy, Señor Jesús, renuevo mi fe en ti. Hoy creo, Señor, que tú puedes hacer esas obras maravillosas. Hoy creo, Señor Jesús, que yo no tendré que sacar en pequeños cubos, tendré que sacar el agua. Yo no acudiré más a sacar agua. Yo acudiré a ti, Señor. Yo acudiré a tu poder y yo creeré en ti y creeré en tu fuerza, Señor, que tú podrás calmar las olas y el viento.